Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Historiarte es también un proyecto educativo sin ánimo de lucro cuyo fin es educar en valores a través de la cultura. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. Al margen o en el margen. Breve historia de las mujeres en la literatura. Pero me diréis, le hemos pedido que nos hable de las mujeres y la novela. ¿Qué tiene esto que ver con una habitación propia? Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Quizás implicaban sencillamente unas cuantas observaciones sobre Fanny Burney, alguna más sobre Jane Austen, un tributo a las Brontë, a George Eliot, una referencia a Mrs. Gaskell, y esto habría bastado. Pero, pensándolo mejor, estas palabras no me parecieron tan sencillas. Cuanto podía ofreceros era una opinión sobre un punto sin demasiada importancia: que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Y esto, como veis, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. He faltado a mi deber de llegar a una conclusión acerca de estas dos cuestiones. Las mujeres y la novela siguen siendo, en lo que a mí respecta, problemas sin resolver. O tal vez sí. Por eso hoy, en Historiarte los sentidos, queremos iluminar el pasado una vez más, para que el olvido no se trague uno de los legados más deslumbrantes y paradójicamente desconocidos de nuestra historia. Así que hoy les hablaremos de las mujeres en la literatura en la vieja Europa. También explicaremos cómo aislarse del mundo y privarse de los placeres de la carne y la familia era la alternativa para desarrollar el intelecto, de cómo algunas, pese al matrimonio, encontraron un lugar, aunque para ello tuvieran que perder su nombre. Y finalmente, de cómo sus obras han estado sistemáticamente al margen o en el margen de los libros oficiales de texto. Es por eso que se nos hace necesario reivindicar a mujeres que dejaron un legado inspirador, logrando conquistas que a ojos del presente nos parecen tan esenciales como el acceso a la cultura o el simple derecho a realizarse. De ahí que antes de empezar a narrarles el capítulo, les propongamos hacer un simple ejercicio de empatía. A ver, si hubiese nacido mujer, ¿cómo se sentiría si le negaran el derecho a pensar, leer o escribir? Si expresar una opinión en público fuera una ofensa para quien escucha o un motivo de mofa. Y ahora, si hubiese nacido hombre, ¿qué clase de mujer preferiría tener a su lado? ¿Querría una madre, una hija o una esposa en silencio, sin voz ni voto? ¿Desearía que fueran ignorantes para sentirse superior? Imaginamos cuáles han sido sus respuestas. Así que no les costará trabajo echar la vista atrás y entender cómo el género femenino ha hallado este tipo de barreras desde tiempos inmemoriales, restringiendo sus capacidades que, dicho sea de paso, no eran ni son pocas. Es más, tampoco hay que irse tan lejos. No hace demasiados años, una niña pakistaní, Malala Yousafzai, recibió 3 balazos cuando tenía 15 años por reivindicar su derecho a la educación y la libertad de pensamiento. Así que en algunas partes del mundo, a la vista está que no se ha cambiado tanto. Por eso, en este capítulo no entraremos en el debate sobre quién es más culto hoy día, si son ellos o ellas. Además, cultura no es sinónimo de inteligencia. Aunque obviamente el o la que es lista no se conforma con verlas venir. Y cualquier librero confirmará quiénes son sus mejores clientas, que, dicho sea de paso, son las féminas.
Quizá por ello, ya sea por venganza o por la insaciable curiosidad, acuérdense de Eva y Pandora, las mujeres y la cultura van de la mano, porque en tiempos no tan lejanos se les tenía prohibido cualquier tipo de formación intelectual, y tal vez por ello ahora se han entregado con devoción a este menester. Y es que la educación marca la diferencia, porque sin ella solo se podía aspirar a un rol secundario. Por eso, como no hay duda de quiénes son las eternas secundarias de la historia, se nos hace tan atractivo el contenido de este episodio, porque a la negativa estructural del sistema que las apartaba una y otra vez, hubo no una, ni dos, ni tres, sino muchas mujeres que rompieron los moldes y se rebelaron contra lo que el destino les deparaba. Que lucharon por abrir vías vedadas y lograr un futuro mejor, siendo activistas con sus palabras y sus hechos. Mujeres que tuvieron voz y voto, un hueco en la sociedad y un reconocimiento por sus contemporáneos, pero que no aparecen en los libros de historia ni de literatura, porque un tiempo después alguien decidió que su legado e importancia no fueron para tanto. En consecuencia, se acabó pensando que no hubo mujeres dedicadas a la literatura, la política, la ciencia u otras artes. Por eso insistimos, lo que no se nombra no existe. De modo que no hay tiempo que perder. Recuperemos el espacio y buceemos a lo largo de la historia para ver cuál ha sido el papel real de las mujeres en la literatura. Este viaje lo iniciaremos citando a una de las escritoras más reconocidas de las letras españolas, la zaragozana Irene Vallejo. En su libro El infinito en un junco nos habla precisamente de esto, de cómo los textos escritos están llenos de términos que definen el propio arte con palabras relativas al mundo de la costura. Palabras como nudo, desenlace, expresiones como urdir una trama o bordar un discurso o mantener el hilo de la conversación evidencian su presencia e importancia en este ámbito. Por tanto, se deduce que eran una pieza clave en la transmisión de la cultura y la educación. Dicho esto, si el punto de partida es el anonimato y a pesar de eso su legado está en el uso de las palabras para identificar vocablos relacionados con los textiles con los propios de las narraciones de relatos, es lógico pensar que tarde o temprano sus nombres se escribirían con mayúsculas. Y así ocurrió. Por ejemplo, una de las referencias más antiguas la encontramos en el tercer milenio a.C. en Mesopotamia. Se trata de Eneduana, hija del rey acadio Sargón I y sacerdotisa de Nana. Eneduana fue una gran erudita, poetisa, astrónoma y ha pasado a la historia por ser la primera escritora. Pero si fue la primera de todos y dejó un legado, ¿por qué no la conocemos? La respuesta es fácil. Porque sus escritos no fueron considerados importantes para los hombres y por tanto cayeron en el olvido. En el mundo grecorromano pasa 2/4 de lo mismo. En este caso no conservamos ninguna obra completa, solo fragmentos de las obras que dejaron poetas, científicas o filósofas como Hipatia de Alejandría, Safo de Lesbos o Sulpicia. Pero no se confundan, no fueron solo 3. Hay muchas más, como por ejemplo Telesila, Mirtis, Praxila, Eumetis, Beo, Erina, Nóside, Mero, Ánite, Mosquina, Édila, Filina. ¿Se aburren? ¿No? Seguimos entonces. Melino, Cecilia Trebula, Julia Balbila, Damo y Teosibea, o Cleobulina, por ejemplo, que parece ser que era la gran influencer de su padre, Cleóbulo, uno de los 7 sabios de la Grecia clásica, aunque la fama la tenga él, claro, y que escribió un libro de acertijos en hexámetros. O Corina de Tanagra, que dicen que ganó 7 veces el concurso de odas para acontecimientos atléticos. En fin, suma y sigue. Así que queda claro que, a verlas, haylas. Pero ¿por qué de ellas no se sabe y a Hipatia o Safo se las conoce? Pues muy simple, porque aparecen, aunque sea de soslayo, en los libros de texto. Y es que la letra escrita pesa.
Si nos metemos en la Edad Media, la cosa se pone interesante. Que sepan que están saliendo a la luz numerosos trabajos de investigadoras que ponen en entredicho el supuesto oscurantismo de este periodo. Porque puede que hubiera oscuridad, pero con matices. Para las mujeres, y en contra de lo que se piensa, había espacios de paz, esparcimiento intelectual y reconocimiento social. ¿Y cómo es posible?, se preguntarán. Fácil. Mientras los hombres se dedicaron a hacer la guerra durante siglos, alguien se tuvo que encargar de todo lo demás. Y por todo lo demás nos referimos a todo lo demás. Las tierras, los negocios e incluso la construcción y decoración de catedrales y monasterios, donde ellas, al igual que ellos, se metieron en faena. Dicho esto, ahora nos centraremos en aquellas cuyas inquietudes intelectuales las incitaron a elegir el camino religioso como trampolín hacia la cultura. Va a ser que lo de vestir santos no era tan mala opción, porque sepan ustedes que vivir en un convento en la Edad Media, eso sí, antes del ultraconservador Concilio de Trento, estaba bastante bien. ¿Y por qué? Pues porque había cierta libertad. Podían entrar y salir a su antojo, recibir visitas, llevar un séquito de criadas en el caso de las monjas procedentes de la nobleza y disfrutar de sus lujos en la medida de lo posible. Incluso se conocen casos más que frecuentes en los que muchas de ellas, al igual que sus homónimos masculinos, los clérigos, no renunciaron a los placeres de la carne, a pesar de sus votos. Pero como estamos citando a mujeres, en este caso religiosas, que cambiaron la historia de la literatura, empezaremos por Hroswitha de Gandersheim, monja alemana benedictina que vivió en el siglo X. Hroswitha rompió esquemas aceptando la libertad intelectual dentro de un convento. Educada desde su infancia por los mejores maestros y maestras de la corte de Enrique I, duque de Baviera, dio muestras de la importancia que debían tener los libros en la vida. Quizá por ello las bibliotecas de las benedictinas se convirtieron en los principales centros de conocimiento medievales. Por cierto, sus escritos, que sobre todo eran religiosos, apostaban por una imagen de mujer fuerte, casta y perseverante frente a la imagen de debilidad que se tenía sobre ella. Otra curiosidad, Hroswitha no había nacido para pasar hambre. De hecho, se cree que era noble, así que pensó que de los 3 votos, el de pobreza, si eso para la otra vida. Y es que en aquellos tiempos se podía elegir. Ahora le toca el turno a la que sin duda es la más conocida de todas ellas, la Superwoman Hildegard von Bingen. Esta polifacética abadesa benedictina nació en el siglo XI en pleno Sacro Imperio Romano-Germánico. Destacó como escritora, filósofa, médica, científica, compositora musical y un largo etcétera. Una auténtica diletante, vamos. Incluso hay quien ve en ella la precursora de la historia natural, siglos antes de la llegada de Darwin. Nos sorprende que fuera la mujer más influyente de toda la cristiandad. De haber nacido varón, sería tan aclamada como Da Vinci. Por ejemplo, Ken Follett se inspiró en ella para uno de los personajes protagonistas de su novela Un mundo sin fin. También el cine le ha rendido tributo en la película Visión, la historia de Hildegard von Bingen, que narra sus epifanías místicas desde su más tierna infancia. Pero claro, si eras mujer y además monja, el hueco en el libro de clase a nivel escolar cuesta hacerlo. A pesar de su genialidad, hasta hace poco no aparecía en la mayoría de los textos escolares. Ahora sí lo hace, en forma de documento, como una rareza en el margen izquierdo, reducida a anécdota, restándole toda su brillantez. Pero no te preocupes, Hildegard, que para tus contemporáneos fuiste lo más, y lo sigues siendo hoy, aunque algunos no lo quieran ver. De modo que conozcamos más cosas sobre ella y pongámosla en su sitio. Desde su nacimiento fue entregada por sus padres a la vida religiosa bajo la tutela de la condesa Jutta de Spanheim, otra mujer con poder. Aprendió a leer en latín, conoció pronto las Sagradas Escrituras y con apenas 16 años pasó a formar parte de la orden benedictina. Pero el mundo se le quedaba pequeño, y ni corta ni perezosa fundó su propio monasterio, el primero independiente de los masculinos.
Solo aceptaba a mujeres que aportaran cuantiosas dotes, superando en riquezas a instituciones religiosas masculinas. Ya se sabe, la pela es la pela, por mucho voto de pobreza. Siendo madre superiora, mantuvo relaciones epistolares con las personalidades políticas y eclesiásticas más importantes del momento. De hecho, un comité teológico avaló sus visiones, dándole carta blanca para plasmarlas por escrito, lo cual fue toda una proeza, porque de la visión celestial a la brujería solo había un paso. Y en cuanto a su producción artística y literaria, ¿qué tenemos? Lo cierto es que no tiene parangón en la Edad Media. Su obra Ordo Virtutum es quizás el tratado sobre moralidad más antiguo conocido. Incluso inventó una lengua, como Tolkien, llamada lingua ignota. Pero su talento no se quedó ahí, y es que a ratos bailaba con el esoterismo, y cual precursora de Nostradamus, sus profecías le valieron el apodo de la Sibila del Rin. Tampoco se cortó a la hora de denunciar la corrupción de la Iglesia, porque Hildegard no tenía pelos en la lengua. Incluso defendía que Eva no era culpable de que Adán mordiera la manzana, sino que esos hilos habían sido movidos por el demonio. Di que sí, balones fuera. Y es que Hildegard era todo un personaje con voz y voto, y lo que decía iba a misa, nunca mejor dicho. Nos explicamos. Pongámonos ahora en situación. Estamos en Tierra Santa y acaba de librarse la primera cruzada. El Papa y el Emperador, ungidos del poder divino, según ellos, partían el bacalao. Y por primera vez en Occidente surge una teología vernácula. ¿Y esto qué es?, se preguntarán. Pues una forma de predicar en una lengua que se entendiera. Entre el analfabetismo y que todo estaba en latín, difícilmente les iba a llegar a los fieles el mensaje religioso. Así que había que ser prácticos. Hablar en cristiano, como se suele decir. En aquellos tiempos, por otro lado, la vida religiosa era una salida para que las infravaloradas féminas pudieran acceder a la formación y huir de un matrimonio concertado. Pero según la ley canónica, ellas tenían prohibido expresarse por escrito. Como buenas hijas de Eva, abrir la boca implicaba manipular, así que más les valía tenerlas amordazadas. Pero Hildegard rompió el molde y fue la primera que obtuvo permiso papal para predicar. Así que nuestra querida religiosa sentó cátedra cada vez que pudo. Por si fuera poco, fue una de las primeras compositoras musicales, al menos que sepamos, con atrevidas letras e interpretaciones sensuales, cuyos temazos estaban en las antípodas de los cantos gregorianos. Además, escribió tratados sobre teología, astrología, medicina, estos últimos cimentados en la teoría medieval de los humores, y botánicos también, alabando el poder curativo de las plantas. E incluso hizo sus pinitos como psicóloga, estableciendo la conexión del alma con el cuerpo, argumentando que la tristeza o el mal humor debilitaban el estado físico. Y ahora, agárrense que vienen curvas. Nuestra Superwoman, con una intrepidez inusual, abordó la opresión de su género abogando por la liberación sexual femenina. Defensora del disfrute físico de la mujer, la suya fue la primera descripción conocida del orgasmo femenino. Sin duda hoy sería más influyente que Oprah Winfrey y Shakira juntas. Un portento de sabiduría que seguramente habría sido galardonada con algún premio Nobel. Menos mal que se alzó por fin la voz y en reconocimiento a sus aportaciones fue canonizada y declarada doctora de la Iglesia en 2012. Después de conocer el legado de Santa Hildegard de Bingen, cualquier cosa parece pequeña. Pero no es así. Todavía habría mucha tela que cortar, como diría Irene Vallejo. Por eso también merece una mención Errade de Landsberg, monja alsaciana del siglo XII, que dirigió la poderosísima abadía de Hohenburg. Errade, que también tenía vocación de albañil y estratega, contribuyó a restaurar su abadía consolidando el dominio sobre los territorios colindantes y además se empeñó en educar a sus compañeras.
Toda una visionaria, porque sus compatriotas, 600 años después, mucho presumir de liberté, égalité y fraternité en la Revolución Francesa, para luego guillotinar a Olimpia de Gouges por exigir los mismos derechos que los hombres. Bueno, ¿y qué hizo esta alsaciana además de lo ya citado? Pues creó la enciclopedia pictórica Hortus Deliciarium, en la que mostró el clásico conflicto entre vicio y virtud. Una obra de valor incalculable no solo por lo literario, sino también por el valor artístico. Poco tiempo después, en el siglo XII, destacó otra abadesa benedictina alemana, Elisabeth de Schonau. Su ascetismo estuvo marcado por sucesivas enfermedades, como el de Santa Teresa de Jesús. Del mismo modo, escogió el sendero de la mortificación para llegar a Dios. Los paralelismos con la santa española no terminan ahí, pues también fue tentada por el venenillo literario y escribió 3 libros de visiones que fueron publicados por su hermano Egbert, en los que plasmó sus conversaciones con personalidades sacras. No nos extraña que fuera amiga y corresponsal de Hildegard. Dios las cría y ellas se juntan. Tampoco esta era de las que se dejaba amedrentar. En su obra Liber Viarium Dei amenazó con el juicio divino contra los eclesiásticos que no respetaran el voto de pobreza, los vicios de los laicos y los obispos que se desmarcaban de la ortodoxia. Obviamente, predicar con el ejemplo era mucho pedir para algunos. En una corriente similar podemos enmarcar a Marguerite Porete, mística francesa nacida en 1250 que perteneció a una comunidad beguina. Las comunidades beguinas eran lo más en cuanto a la liberación de la mujer se trate. Las beguinas eran asociaciones que surgieron en el siglo XII en el norte de Europa, formadas por mujeres que se consagraban a una vida espiritual, labores benéficas e intelectuales, pero que, ojo al dato, no eran monjas ni querían someterse a una regla. Las beguinas fundaron escuelas, iglesias, talleres, se encargaron de la defensa de los desamparados, del cuidado de los enfermos, de los niños, de los ancianos e incluso de los enfermos de lepra, y alcanzaron gran protagonismo social. Eran vistas con recelo, pues se desenvolvían al margen de la Iglesia y el Estado. Normal, grupos de mujeres con educación y dinero que hacían el bien, administraban sus bienes, criticaban la corrupción de la Iglesia, la falta de derechos de las féminas y que además vivían juntas y hacían piña, era todo un peligro. Para muchas autoras son el primer grupo feminista de la historia, así que, como se pueden imaginar, fueron a degüello contra ellas. Pero por mucho que la Inquisición las debilitó y persiguió, lograron sobrevivir, aunque más discretamente, hasta llegar al siglo XXI. Como las beguinas eran mujeres cultas, son muchas las que podemos destacar. Por eso citamos a poetisas como Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo y Marguerite Porete, consideradas las precursoras de la poesía mística del siglo XVI y que además escribían en sus lenguas maternas en vez de en latín, cosa que en su momento rozaba la herejía. De las 3 beguinas, la más cañera sin duda fue Marguerite, autora de El espejo de las almas simples. Su objetivo era mostrar cómo se alcanzaba el estado de gracia. Exponía que el alma debía estar supeditada al amor, no a la razón. Que la salvación no la concedía la Iglesia, sino el amor a uno mismo, apoyando la relación con Dios sin intermediarios. Toda una bomba para aquellos tiempos, así que, como se pueden imaginar, fue excomulgada, encarcelada y condenada a morir en la hoguera a lo Juana de Arco, acusada de hereje. Quizá por ello no es casualidad que haya tanta erudita alemana, belga, holandesa y francesa, y que al mismo tiempo sean estos países los que están en el top 10 de ejecuciones por brujería y herejía. Mujer culta e inteligente era sinónimo de bruja o hereje. El caso es que echar al fuego a Marguerite no acabó como se esperaba. Su obra se consideró la joyita de la literatura francesa medieval y tras su ejecución circularon copias por toda Europa.
Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera, decía Neruda. De hecho, para muchos su pensamiento filosófico es precursor del de Nietzsche. Ahí es nada. Así que un hurra por la Beguina, que a pesar de la que estaba cayendo, cuestionó los valores patriarcales y la visión androcéntrica del mundo y denunció que la mayoría de las tradiciones religiosas excluían al género femenino de cualquier rol de liderazgo público. De ahí pasamos a una mujer que tampoco se podía ignorar. Por eso suele aparecer en pequeños recuadros en los márgenes de los libros de texto. Nunca en el texto principal, por desgracia. Se trata de la primera mujer que se ganó la vida escribiendo, la francesa Christine de Pisan, que dijo cosas como: la excelencia o la inferioridad de los seres no residen en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas o virtudes. Su obra contribuyó a devolverle la dignidad al colectivo femenino tras la publicación de La ciudad de las damas. Se la considera la precursora del feminismo occidental, iniciando el debate de la querella de las mujeres, que denunciaba la subordinación y la posición de inferioridad en la que fueron puestas. Este debate literario, sepan ustedes, duró más de 400 años. Y en él, diferentes autores cuestionaban si las mujeres deberían ser consideradas seres pensantes y si estaban capacitadas o no a tener derecho a la educación y el desempeñar cargos públicos. Por eso es tan importante el legado de Christine de Pisan, porque fue la primera mujer que intervino de forma pública para atacar la literatura misógina imperante en el momento. Si les han quedado ganas de saber más de estas escritoras, les recomendamos Mujeres silenciadas en la Edad Media de Sandra Ferrer. Una cosa más. Quizá porque somos andaluzas no podemos dejar de citar a la gran poetisa cordobesa Balada, princesa omeya del Califato de Córdoba, que gracias a su posición de prestigio pudo desarrollar una intensa labor cultural. Balada rompió todos los estereotipos, criticada por ser independiente, por su afilada pluma, dejó poemas que a día de hoy sorprenden por su fuerza, sensibilidad y contenido reivindicativo. Bueno, ahora cambiamos de etapa y llegamos a los albores de la Edad Moderna. En este caso, empezaremos por la aguerrida Isabel la Católica, que aunque no fue escritora, difundió el estudio de las artes y las letras, llenando la corte de humanistas e impulsando la educación de las mujeres. La presencia femenina en las altas esferas culturales nunca había sido tan notoria. El tanto monta tanto irradiaba, si lo piensan, un feminismo rompedor. Así que ahora nos fijamos en Teresa de Cartagena, que nació en 1425 en una familia de judíos conversos bien posicionada y, como la mayoría de nuestras protagonistas, acabó siendo monja. No debía pasar desapercibida, pues fue llamada a la corte de Isabel la Católica. La pobre se quedó más sorda que una tapia, por lo que la escritura constituyó un alivio, además de una vía de comunicación. Escribió Arboleda de los enfermos, un tratado místico sobre los beneficios espirituales de las dolencias corporales. Inventora de la resiliencia, confesó que su sordera la había acercado más a Dios, impidiéndole caer en distracciones mundanas. Eso es tener buen conformar y lo demás son tonterías. Lo curioso de su obra es que las autoridades creyeron que estaba escrito por un hombre con seudónimo femenino, porque estaba demasiado bien escrito. Este prejuicio provocó que en Admiration Operum Dei, Teresa defendiera las capacidades intelectuales de las mujeres. Que sepan que es el primer texto escrito en España por una mujer proclamando los derechos de su género. Y como no podía ser de otra manera, se inspiró en Hildegard von Bingen y en Christine de Pisan.
También participó en el debate Isabel de Villena, poetisa valenciana de alta cuna que dirigió su obra Vita Christi a sus colegas franciscanas. Creía que Dios prefería a las mujeres por su naturaleza frágil y delicada. Granitos de arena para combatir la misoginia imperante, como recoge la historiadora Ana Vargas Martínez en el ensayo La querella de las mujeres, tratados hispánicos en defensa de las mujeres del siglo XV. Por cierto, fue una de las primeras escritoras en lengua valenciana. En cualquier caso, la más notable de todas ellas fue Beatriz Galindo, que da nombre al famoso barrio de la Latina en Madrid. Dama de compañía de Isabel la Católica, fundó conventos y un hospital. Además, otorgó a las mujeres un espacio para su formación intelectual y desempeñó una gran actividad literaria. Ya en el siglo XVI encontramos a otras dos escritoras notables, Beatriz de Menezes da Silva y Juliana Morel. A Beatriz la vocación de erudita le llegó de una forma un tanto extraña. No sabemos si fue cierto, pero dicen que era tan bella que Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, la encerró durante 3 días en un baúl tras advertir un cruce de miradas con su marido. En tan ardua tesitura, Beatriz tuvo una visión de la Virgen asegurándole que volvería a ver la luz. En señal de gratitud decidió consagrar su vida a Dios. Su labor literaria se enmarca en el misticismo predominante. Algo bueno haría fuera del baúl, pues fue canonizada en 1976. Ahora le toca el turno a la barcelonesa Juliana Morel, quien con 7 años hablaba 14 idiomas. Este portento se formó en leyes en Lyon, Francia, e hizo los votos en el convento dominico de San Praxedes en Aviñón, para continuar su vida intelectual. Solo 3 años después ya era priora. Tradujo libros sacros al francés, escribió poemas y también su autobiografía. Si nos trasladamos a las Américas, hallamos a una de las religiosas literatas más relevantes de todos los tiempos. Leer y más leer, estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros, pues todo este trabajo sufría yo muy gustosa por amor a las letras. Está claro que la sarna con gusto no pica. Se trata de Sor Juana Inés de la Cruz, de la que somos muy fans, y por eso le dedicamos el capítulo Usar y tirar, el ghosting es más viejo que el hilo negro. Diremos de ella que para sus contemporáneos fue el genio más grande que ha dado el continente americano, y que se hacían colas para ver el despliegue de ingenio y sabiduría que irradiaba en las tertulias de la corte del virrey de Nueva España en pleno siglo XVII. Para saber más de ella, en vez de contárselo nosotras, le hemos pedido a la novelista granadina, doctora en arte, Patricia Barea, que nos hable de su figura y su papel en la literatura. Ya sabemos que la sociedad colonial se regía por esquemas patriarcales. Las mujeres no tenían libertad de pensamiento, de hecho la mayoría estaban limitadas al ámbito doméstico, vamos, que autonomía poquita. Pues ese es el mundo en el que creció Juana Inés, pero resulta que desde niña se aficionó a la lectura en la biblioteca de su abuelo y empezó a escribir sus primeras obras, muy precoz ella. Pero cuando la virreina Leonor de Carreto vio que la niña prometía, se convirtió en su mecenas y le cambió su destino, lógicamente. Ella sabía que casarse le impediría desarrollar sus inquietudes culturales, en cambio ingresar en un convento le permitiría cultivarse, leer, escribir con cierta libertad. Entonces convirtió su celda en un espacio de creación. Hay un retrato muy famoso del pintor Miguel Cabrera en el que aparece delante de su escritorio rodeada de estanterías de libros y dicen que llegó a tener más de 4.000, ahí en nada. En un sermón firmado por una tal Sor Filotea de la Cruz se le reprochó que se dedicara a la literatura laica y descuidara sus labores religiosas, y el que se agazapaba detrás de ese seudónimo era el obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz.
Pues ella, ni corta ni perezosa, le dio la réplica en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que está considerado el primer gran manifiesto feminista de la historia. Y en él reclamaba que las mujeres no eran menos inteligentes que los hombres y por lo tanto tenían todo el derecho del mundo a aprender e incluso a ejercer la enseñanza. Sor Juana no estaba casada con Dios, sino con la liberación femenina. De hecho, fue declarada primera feminista de América en 1974. También en el México virreinal encontramos a María Ignacia del Niño Jesús, religiosa del convento de Santa Clara de Querétaro. Poseía una vasta cultura religiosa y en la correspondencia que intercambió con Fray Manuel Sancho de Valls relata sus visiones místicas, una relación que causó recelo entre sus compañeras. Como dicen por ahí, y con cierto toque machistilla, lo peor de casarse con Dios son las cuñadillas. Todas estas brillantes mujeres son predecesoras de las grandes escritoras de la literatura latinoamericana actual. No podemos olvidar a Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945, ni a Elena Poniatowska, que obtuvo el Premio Cervantes en 2013. Pero la figura de la archiconocida Isabel Allende destaca sobre las demás, pues tiene el honor de ser la escritora viva más leída en lengua española y una de las grandes defensoras de la mujer. Y es que sus historias conectan con la sensibilidad femenina como pocas. También en este contexto podemos mencionar a Laura Esquivel, mundialmente conocida por su novela Como agua para chocolate, o a Ángeles Mastretta, quien fundó la Unión de Mujeres Antimachistas de la Ciudad de México. Sus protagonistas son mujeres fuertes, dueñas de su destino. Algunas de ellas han sufrido la represión política, como la nicaragüense Yoconda Belli, quien tuvo que exiliarse tras militar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, o la colombiana Laura Restrepo, cuya relación con la guerrilla durante los años 80 también le costó el exilio, igual que la chilena Marcela Serrano tras el golpe de Estado de Pinochet, o Elena Castedo, que se refugió en Chile tras la Guerra Civil Española en el barco fletado por Pablo Neruda. Casi todas ellas muestran en su obra un compromiso con la causa feminista y en este sentido también tienen cabida autoras como Rosario Ferrer, Rosario Castellanos, Alejandra Pizarnik, Silvina Ocampo o Cristina Peri Rossi. Pero volvamos a España y sigamos con el orden cronológico. Ahora nos detendremos en el ejemplo por excelencia de las letras españolas con esencia de mujer. De las pocas que aparecen en el texto principal, sin duda alguna, porque en un país católico ser monja da puntos. Seguro que ya saben de quién estamos hablando. De una con la cara de Concha Velasco o Blanca Portillo. De la inigualable Santa Teresa de Jesús. Teresa Sánchez Cepeda Dávila y Ahumada nació en Ávila en una familia de conversos acomodada. Era una niña leída, con inquietudes culturales alentadas por su padre. La devoción, en cambio, le vino por vía materna, aunque según ella su verdadera conversión tuvo lugar al aparecérsele Jesucristo. Desde ese momento empezó a experimentar dones especiales y sus famosos éxtasis, que según tesis actuales no eran más que secuelas de sus dolencias. Su actividad no estuvo exenta de polémicas, incluyendo las discordias entre los descalzos y calzados, que se resolvió con una orden de Roma extindiendo la orden carmelita. Las calumnias motivaron que sus superiores le prohibieran fundar más conventos, pero como contaba con la gracia del rey, siguió haciéndolo. Aunque fue una escritora tardía, su producción literaria la convirtió en la gran mística española junto con San Juan de la Cruz. Su prosa es sencilla y coloquial, sin artificios, con un sentido devocional. No pretendía hacer literatura, sino plasmar sus visiones y experiencias. De hecho, se autodenominaba escritora por obediencia. Quizás fue esa cualidad divulgativa la que la hizo tan popular, consciente de que un lenguaje docto y enrevesado no conectaría con la sensibilidad de los fieles. Su obra se podría dividir en dos apartados, el biográfico y el místico-ascético. Al primero pertenecen el libro de la vida, denunciado por la Inquisición, el libro de las fundaciones y el libro de las relaciones, que consta de las cartas dirigidas a sus confesores. En el sector más doctrinal se incluyen Camino de Perfección, destinado a guiar a las monjas hacia el buen camino, y Las Moradas o Castillo Interior, en el que incita a abandonar los asuntos terrenales para llegar a Dios. En 1622 fue canonizada y en 1970 proclamada doctora de la Iglesia.
En las antípodas de Santa Teresa está Sor Magdalena de San Jerónimo. Atentos a esta señora, porque en cierto modo casi nos alegramos de que no se le diera bombo y platillo en los libros de texto, aunque bien que tuvo aplicación su obra. Sor Magdalena, en 1608, escribió un tratado moralizante que daría forma a las instituciones penitenciarias para mujeres, inspiradas en las galeras a las que iban a parar los hombres. Una especie de correccionales que se fundaron por la geografía española, a las que fueron a parar mendigas, ladronas, prostitutas, brujas, alcahuetas y un largo etcétera. Ha pasado a la historia como una sádica, el azote de las descarriadas, un triste retroceso en el camino de la igualdad por el que tantas lucharon. En cuanto al género epistolar, en la literatura española de los siglos XVI al XVIII hay una especial vía de escape tanto para las religiosas como para las mujeres de la nobleza. Por eso destacaremos las más de 600 cartas que Sor María Jesús de Ágreda le envió a Felipe IV, pues fue su principal consejera en su última etapa. Y no crean que hablaban de frivolidades, sino que lo asesoraba sobre asuntos de Estado, cómo sacar a España de la crisis que atravesaba o ejerciendo de mentora espiritual. También les decimos que el rey pasaba olímpicamente, porque de haberle hecho caso, lo mismo la corona no hubiera entrado en declive. La última monja del siglo XVII, a quien queremos citar, no es otra que la hija ilegítima de Lope de Vega, Sor Marcela de San Félix. Sor Marcela fue una virtuosa escritora de poesía y teatro conventual. A los 15 años ingresó en el convento de las Trinitarias Descalzas y aunque heredó el talento paterno con la pluma, nunca alcanzó su reconocimiento. Pero ojo, la escritora más leída del siglo XVII, cuya popularidad rivalizó con la de Quevedo y Cervantes, fue la novelista, poeta y dramaturga María de Zayas. Su obra cayó en el olvido porque sus novelas eran de amor con tintes eróticos. Y porque fue escrita por una mujer, no nos engañemos. Además, fue una gran defensora de la educación de las mujeres. Salvando las distancias, que sepan ustedes que una de las autoras más leídas en lengua española, con más de 5.000 novelas, traducida a 27 idiomas, es Corín Tellado. El segundo parece ser que es Cervantes con el Quijote. Sin embargo, no suele aparecer en los libros de historia y literatura, porque para los señores de rancio abolengo de la RAE, que por tradición solo valoran el legado literario de los hombres, no consideraron que ella debería tener una silla en la academia, aunque no haya nadie que iguale su proeza. El que escriba novelas de amor es otra razón, porque el amor es un universo tradicionalmente identificado con las mujeres, y ya se sabe. Es algo de segunda, a no ser que te llames Gabriel García Márquez y hayas escrito la mejor novela de amor de la historia, según muchos críticos. O tengas la sensibilidad de Shakespeare, o Becker, o Neruda, o Benedetti, y así hasta el infinito. Pero tampoco vieron oportuno estos señores concederle una silla a María Moliner, que hizo ella solita lo que hizo toda la academia con todos sus miembros, un diccionario de la lengua española. Pero no hay machismo en las letras españolas, o en las francesas, o en las británicas. Los hombres están ahí porque lo valen, según ellos, aunque muchos fueran mediocres, y las mujeres porque lo tienen que demostrar. Tampoco olvidemos que las normas y criterios sobre la calidad literaria de una obra también es algo impuesto por una sociedad machista y heteropatriarcal que decide condenar al olvido a un género en beneficio de otro. Quizá por ello sepan ustedes que en el caso de la RAE, de los 500 miembros que han tenido a lo largo de la historia, tan solo 11 han sido mujeres, y la primera admitida fue la escritora Carmen Conde en 1978. En el caso de Francia, la primera mujer en entrar en la Real Academia de las Letras francesas fue Marguerite Yourcenar en 1980, cuya obra más conocida es Memorias de Adriano. Pero insistimos, no hay machismo. Bueno,
Como seguimos un orden cronológico y vamos a empezar el siglo XVIII, les advertimos que la cosa comienza a complicarse. Sobre todo porque a partir de este momento hay una auténtica avalancha de mujeres escritoras en toda Europa. Necesitaríamos cientos de episodios para narrar sus proezas literarias, su impacto en la sociedad y la revolución de pensamiento que, con o sin conciencia, iniciaron. Así que con pena meteremos la tijera y pasaremos de puntillas por las más significativas. En el siglo XVIII en España, las grandes dramaturgas son Josefa Amar Borbón, María Rosa Gálvez y Margarita Hickey. En el caso de Rosa, fue despreciada por incluir en sus obras de teatro escenas consideradas obscenas y por tanto censuradas, siendo sus comedias un valiente alegato feminista en las que abogaba por la sororidad y la libertad. En el de Margarita fue silenciada porque le dedicó en sus obras durísimos versos a los hombres por su abuso de poder. En Inglaterra destaca Mary Wollstonecraft, cuya obra se considera la gran precursora del movimiento feminista británico. Por cierto, que también fue la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein y creadora de un nuevo género literario. Y en Francia, por ejemplo, nos encontramos voces como la de Madame de Staël, escritora de novelas de viaje, o Émile du Châtelet, cuya obra se reparte en tratados de física, matemáticas y filosofía. De hecho, fue la traductora y difusora de las teorías de Newton en Francia. Ahí es nada. Estamos llegando al final de este recorrido con la entrada en el siglo XIX, donde en el caso de España aparecen voces como la de Concepción Arenal, por la que tenemos debilidad en este podcast, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos o Rosario de Acuña. Todas ellas crucificadas por sus contemporáneos, porque sus compañeros consideraron una vez más que la calidad de sus obras no eran buenas, pero lo que había detrás no era más que la crítica al pensamiento feminista y la lucha por la igualdad en la que se fundamentaban. En este sentido, se salva de la quema, y no sabemos por qué razón, la poetisa Rosalía de Castro, que en Galicia es una diosa. Su premio: salir en un billete. Otras, en cambio, buscaron la forma de destacar a costa de invisibilizarse. Es por ello que hubo escritoras que usaron seudónimos masculinos para firmar sus obras, tales como Cecilia Boll de Faber, conocida como Fernán Caballero, o la francesa Aurora Dupin, que se escondía detrás de George Sand. También Concepción Arenal usó el nombre de su hijo para publicar, o George Eliot, que en realidad era Mary Ann Evans, o las increíbles hermanas Bronte. Y de estas últimas vamos a hablar ahora mismo, porque el siglo XIX también ha dado a la literatura inglesa grandes escritoras mundialmente conocidas como Jane Austen, George Sand o Elizabeth Gaskell. Para entender este siglo nos va a hablar Elena Montufo, autora de la novela El sanatorio de las almas perdidas y creadora de Wiki Victorian, una cuenta de Twitter centrada en la era victoriana que cuenta ya con cerca de 250.000 seguidores. Pues la verdad es que las mujeres no lo tuvieron muy fácil para dedicarse a la escritura en el siglo XIX. En primer lugar, porque la educación que se impartía a niños y a niñas era muy diferente, ya que a las niñas se las educaba principalmente para que fueran buenas esposas y madres. Y aunque esto fue cambiando conforme avanzaba el siglo, la presencia de niñas en colegios y escuelas era menor, con lo que el nivel educativo y cultural pues era muy diferente. Y aunque la monarca más importante de la época victoriana fuese una mujer, es decir, la reina Victoria, fue un tiempo predominantemente masculino, ya que en teoría se pensaba que el hombre pertenecía al espacio público y la mujer al privado. Esta fue una de las razones por las cuales muchas de las autoras más importantes de esta época utilizaron durante mucho tiempo un seudónimo masculino, porque se pensaba que el talento se iba a valorar más si su carta de presentación era un nombre masculino. A pesar de todo, el siglo XIX fue testigo de iconos de la literatura universal como fueron Jane Austen, Beatrix Potter, Emily Dickinson o Louisa May Alcott, entre otras. Y bueno, en España pues también tuvimos nuestros iconos de la literatura como fueron Gertrudis Gómez de Avellaneda, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, entre otras.
Y a finales del siglo XIX una nueva figura femenina comenzó a reemplazar al que hasta entonces había sido el icono de mujer perfecta, es decir, el ángel del hogar, que era esta esposa y madre perfecta, que fue la New Woman o nueva mujer, que era una mujer moderna, que no tenía miedo a salir al mundo exterior y a intentar ocupar espacios que hasta entonces se le habían negado, y que ella misma se buscaba el sustento y se buscaba la vida. Fue en este contexto y con la llegada del siglo XX cuando se llevó a cabo una revolución en el ámbito artístico, literario y cultural. A partir de 1900 las autoras empezaron a reivindicar su espacio en la literatura y a escribir obras sobre temas que hasta entonces no se habían tratado, sentando así las bases de una ola de mujeres escritoras que ha continuado hasta nuestros días. Pero es sin duda el siglo XX donde se produce la gran explosión de mujeres en la literatura. La llegada de la democracia, el sufragio universal, el acceso a la educación y la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral hicieron de la profesión de escritora un nuevo reto. Pero no se engañen que no fue fácil, sino que se lo digan a María Lejárraga, cuyas obras eran firmadas por su marido Gregorio Martínez Sierra, considerado el mejor dramaturgo de la época, hasta que se supo que fue un usurpador. Lo curioso del tema es que su nombre fue borrado de los libros y dejando así de ser el mejor dramaturgo, en vez de corregir el equívoco y decir que en realidad lo era María, su mujer. Otro caso significativo son las llamadas sin sombrero. ¿Les suenan? Suponemos que a muchos de ustedes no, y por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de ellas a través de los ojos de uno de los grandes expertos en este tema, el escritor, profesor e investigador Jairo García Jaramillo. Como sabéis, la generación del 27 es uno de los grupos artísticos más influyentes de la historia cultural española. Su legado es ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de los representantes masculinos como García Lorca, Rafael Alberti o Luis Cernuda. Pero ¿qué sucede con las mujeres de esta generación? ¿Es que acaso no se podía ser mujer artista en esta época? Nada más lejos de la realidad. Dentro del grupo del 27 existió una generación de mujeres pintoras, poetas, novelistas, escultoras, filósofas, compositoras, con un inmenso talento y que llegaron a tener gran éxito en su tiempo a pesar de las dificultades que encontraron por haber nacido en un mundo de hombres. Sin embargo, ni durante la dictadura ni tras la llegada de la democracia en 1978, a esta genealogía femenina se le otorgó la categoría de sujeto histórico, porque sobre ellas recayó la losa del olvido. Afortunadamente los tiempos cambian y somos muchos y muchas los que ahora estamos luchando por revertir el relato oficial impuesto durante años sobre nuestra historia cultural y artística, que excluía a las mujeres y que se ha repetido generación tras generación en decretos educativos, planes de estudio y libros de texto. Las señoritas de buena familia debían llevar entonces sombrero como signo de distinción social, pero la poeta Concha Méndez y la pintora Maruja Mayo contaron muchos años después en sus memorias cómo un día, cuando eran solo unas muchachas, decidieron pasear sin sombrero por la Puerta del Sol madrileña, con la cabeza descubierta como un acto, digamos, de transgresión, de confrontación con las normas establecidas. Ese testimonio lo hemos usado como proyecto y desde entonces se utiliza, gracias al éxito que los documentales tuvieron en televisión española, para reivindicar el legado de estas mujeres, las sin sombrero, mujeres artistas que lograron transgredir los códigos de género de toda una época y que son todavía hoy, como me gusta repetir, un punto ciego en nuestra formación académica. Nos han privado de conocerlas, pero vosotros tenéis al alcance esta brillante generación de mujeres, que incluye a Concha Méndez, María Zambrano, Rosa Chacel, Maruja Mayo, Carmen Conde, María Teresa León y un largo etcétera, que os animo a que conozcáis. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, la cosa se nos va de las manos, porque hay tantas que duele no nombrarlas. Sin duda a todas ellas les dedicaremos un capítulo aparte más adelante. No obstante, le hemos pedido a María López, creadora de una exitosa cuenta de Instagram llamada Al son de un libro, de la que somos muy fans y a la que recurrimos constantemente cuando no sabemos qué leer, que nos cuente cómo ha sido en España este último periodo.
Son tantas las escritoras que han sido fundamentales en la literatura española desde mediados del siglo XX que espero que no se enfaden si solo menciono en este caso a Concha Espina, que cultivó la novela, la poesía, el teatro y el cuento, a mi querida María Zambrano, que convirtió la filosofía en poesía, que fue Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y también Premio Miguel de Cervantes, entre otros reconocimientos. Carmen Martín Gaite, que plasmó muy bien el universo femenino en sus obras, como es el caso de su novela Entre visillos. Carmen Laforet, la primera mujer en ganar el Premio Nadal con su maravillosa novela existencialista Nada. La también ganadora del Premio Nadal Elena Quiroga con su novela Viento del Norte. Rosa Chacel, maestra del monólogo interior y de las novelas de crecimiento, como es el caso de Barrio de Maravillas. Mercè Rodoreda, una de las escritoras más influyentes de las letras catalanas. La también premiada Ana María Matute, una de las pocas escritoras con una silla en la Real Academia Española. Y más recientemente, la increíble e inolvidable Gloria Fuertes, que nos ha acompañado desde la infancia con sus maravillosas poesías. Almudena Grandes o Elvira Lindo. Voces de la literatura, todas ellas que no podemos dejar caer en el olvido. Para terminar este relato, nos dejaremos para el final el caso de Zenobia Camprubí, esposa del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Su producción literaria es escasa precisamente porque generalmente el freno se tiene en casa. Su querido Juan Ramón la encerraba durante horas en el baño para que no lo molestara mientras escribía, porque cualquier ruido lo perturbaba, e hizo lo posible para que ella no desarrollara su carrera de escritora, ya que según él, su objetivo vital debía ser el de cuidarlo. El talante maltratador del escritor llegó a su punto álgido cuando ella enfermó de cáncer e impidió que fuera a tratarse a Estados Unidos, cuando aún tenía remedio, porque decía que él no podía o no quería quedarse solo mientras trabajaba. Zenobia murió y Juan Ramón lo hizo muy poco después. De pena, dicen. Cuánto se ha romantizado la historia de Juan Ramón y Zenobia y qué bien refleja el porqué de las cosas. Dicho esto, y teniendo en cuenta que las mujeres han sido y son el 50% de la población, creemos que queda más que claro que su presencia y aportación a las letras está más que demostrada. No solo por la calidad de sus obras, sino también por el reconocimiento que tuvieron algunas de ellas en vida, para que luego, intencionadamente, se las tragara el olvido. Pero tampoco hoy están en el lugar que les corresponde, porque como reza el título de este episodio, o están al margen o en el margen del libro de texto. Así que es bastante difícil despertar el interés por sus obras y valorar su aportación, si en la primera toma de contacto, la que se tiene desde que se entra al colegio hasta que se llega a la universidad, ellas apenas aparecen en el currículum, ni en el de lengua y literatura, ni en el de historia, ni en el de arte, ni en el ámbito científico, y así en todo. Decía la escritora Virginia Woolf, otra que cambió para siempre la historia de la literatura y con la que hemos empezado este episodio, que detrás de una obra anónima probablemente se encontraba una mujer. Pues sí, porque queda claro que se tuvo que usar nombres de hombres para prosperar en este negocio, y a veces fueron los propios familiares los que la usurparon. Y en otras, en cambio, se decidió que porque llevaban el nombre de una mujer, el legado no era lo suficientemente valioso. O como señala el propio Jairo Jaramillo, cuando al parecer las mujeres solo pueden ser musas, destinatarias, tema o modelo de una obra artística, pero no autoras. Por eso, una vez más, lo que no se nombra no existe. Así que hablemos de ellas. Cuenta lo que pasó y exige a tus profesoras y profesores que te hablen de escritoras como lo hacen de escritores. O investiga por tu parte y lee a Ángeles Caso o Rosa Montero y a tantas otras que usan su pluma para rescatar del olvido a sus compañeras de profesión. Haz algo. Porque si lo piensas, esto
como todo, también está en tus manos. En este podcast participan alumnado y profesorado de todas las ramas de la educación y profesionales de otros sectores que, al igual que nosotras, trabajan para crear un mundo mejor. Historiarte los sentidos ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Granada, Órgiva y Padul, Diputación de Granada, ASAD, Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Patricia Bueso, abogada de la firma Cultulov. Si quieres saber quiénes son Capitana García y La Increíble Compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.com. Aquí encontrarás recursos didácticos de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.